Feliz día, bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías. Hoy con un segmento especial de Petrocoffee, donde de la mano de un café, diversos expertos empezamos a conversar acerca de tópicos importantes en la caracterización del yacimiento. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial, que consta de una dilatada trayectoria. Ingeniero José Vázquez, con más de 29 años de experiencia, con una amplia trayectoria en cuantificación y caracterización de yacimientos de hidrocarburos en proyectos importantes y desarrollos de campos de gas, campos de petróleo pesado en el norte de Perú y selva ecuatoriana, experiencia en campos maduros, en campos de desarrollo, mercados marginales. Él posee una amplia trayectoria académica, con un MBA en Dirección Ejecutiva de Empresas de la maestría PhD de la Universidad de Piura, egresado como ingeniero mecánico de la Universidad Católica Pontificia del Perú y licenciado en Ciencias Industriales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente se desempeña en Exxon Technology, una corporación de servicios petroleros, anteriormente también llamada Petroalianza Internacional, en el negocio Upstream como gerente técnico en el área de petrofísica para América Latina, con responsabilidades regionales en la evaluación de formaciones e introducción de nuevas tecnologías en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, con una amplia trayectoria en otras empresas también importantes del sector, en la parte de Waterline y LWD. José, realmente es un honor contar con alguien de tu distinguida trayectoria el día de hoy, realmente nutrirnos con tu experiencia global, con esa trayectoria en diversas compañías que siempre han brindado un servicio de amplia y reconocida trayectoria. Bienvenido. Gracias, César, por el espacio, por la posibilidad de compartir un poco de experiencias contigo y con todos los que nos vayan a estar escuchando. Y contento pues de poder compartir realmente, ¿no? Lo que uno ha vivido a lo largo de los años, que al final es lo que va haciendo al profesional, ¿no? Más allá de los libros y de la teoría. Excelente. Y hoy aprovechamos tu presencia acá para entender un poco que en función del contexto que estamos teniendo dentro de la industria petrolera global y la necesidad de poder reducir costos y riesgos, estamos mirando con mayor ansia lo que es el desarrollo de yacimientos maduros, poder identificar nuevas oportunidades que quizás en el pasado hayan podido ser pasadas por alto, quizás porque no se tenía la tecnología, y ustedes en sus desarrollos constantes de nuevas tecnologías y metodologías tienen ahora la oportunidad de poderlas identificar. Solo nos va a poder permitir que el negocio petrolero siga siendo sustentable a lo largo del tiempo, especialmente cuando lo comparamos con las inversiones requeridas cuando uno quiere hacer, por ejemplo, una sísmica 3D para poder encontrar nuevas oportunidades de hidrocarburos costa afuera, porque el petróleo fácil ya es bastante difícil de conseguir. Ya se acabó. O los desarrollos tan comunes actualmente en shale plays, comparado con las inversiones requeridas para poder encontrar nuevas oportunidades en yacimientos maduros, hay que sopesar eso y entonces aprovecharemos tu experiencia. Sí, en efecto. Bueno, como sabes, la tendencia global es que cada vez uno tiene que apuntar sus miradas hacia reservorios más complicados para poder extraer el petróleo, ¿no? Entonces, hoy en día, el petróleo, la extracción del petróleo tiene un costo mayor que hace 50 o 100 años atrás, ¿no? Justo hace no mucho estuve viendo
o participando de un webinar de energía, y ahí mostraban unas cifras que pues antes el costo por barril podría estar en el orden de los $2 a $5, y el costo de extracción, ¿no? El costo de extracción. Y hoy en día pues estamos 10 veces por encima de ese valor, 30 veces por encima de ese valor, ¿no? Dependiendo ya de los campos de los yacimientos. Sí. Entonces, las tecnologías también van variando a lo largo del tiempo, acomodándose a esas necesidades, ¿no? Y ahí es donde, digamos, también no solamente las tecnologías, sino las metodologías de evaluación van cambiando. Porque cada vez hay más énfasis hoy en día a las evaluaciones a hueco intubado, dado que por un lado uno puede ahorrarse en los costos de tiempo de taladro para hacer los registros a hueco abierto, ¿no? Cuando son pozos nuevos de desarrollos en campos marginales, y un giro así se justifica, por un lado, y por otro lado porque muchas veces vuelves a revisitar a un pozo y le tratas de sacar unas gotas más, ¿no? De otros horizontes, de otros yacimientos que originalmente puedan no haber estado pues siendo de interés, ¿no? Porque habían algunos objetivos primarios que en su momento pues eran lo que se buscaban, ¿no? Exactamente. Genial. Gracias, José, por esa introducción. Ahora nos gustaría aprovechar tu amplia trayectoria para poder conocer cuál es el aporte de los registros de hoyo entubado para el monitoreo del yacimiento, para poder identificar fluidos indeseados, para poder identificar oportunidades que quizás en el pasado fueron bypaseadas. Cuéntanos. No, gracias, César. Mira, las evaluaciones a hueco intubado son necesarias cada vez que vas a realizar una revisita a un pozo, ¿no? Ya sea para monitorear cómo van los cambios de saturaciones, de fluidos a lo largo del tiempo, ¿no? En el tiempo en el que el pozo ha estado produciendo, o ya sea para solucionar, como tú mencionas, ¿no? Un problema de fluidos indeseados en la producción del pozo. Y también, ¿por qué no? Muchas veces ocurre que uno quiere volcar el interés a algunos horizontes que originalmente no fueron los objetivos primarios del pozo, y que estos horizontes pueden haber quedado pues en intervalos que no necesariamente o no tienen registros, o si es que los tienen son parciales, ¿no? Y no se puede hacer un análisis, digamos, de baja incertidumbre, y pues uno requiere tomar datos y tomar decisiones después de un procesamiento. Entonces, sí, los registros de hueco entubado cumplen un rol fundamental, el de poder dar algunos barriles extras a un pozo que ya tiene una trayectoria, ya tiene unos costos que probablemente ya están hundidos, ya están pagados con la producción, pero que poniendo un delta de inversión puedes lograr unos barriles adicionales, ¿no? Y a veces uno se lleva gratas sorpresas con pozos que rinden muy bien al ser intervenidos y al post-evaluación en hueco entubado, ¿no? ¿Se te viene a la memoria algún caso de esos que de una vez te llame la atención, de un pozo marginal? Sí, hayan sí, dado claro que sí. una buena oportunidad, un buen batacazo, decimos aquí en Venezuela. Claro, claro que sí. Mira, en el noroeste del Perú, nosotros
corrimos tecnologías de saturación, alrededor de 34 pozos hace un par de años, principalmente offshore, algunos pozos también en tierra, y como sabes, en el área del noroeste peruano, pues hay, digamos, los campos son marginales, ¿no? O sea, un pozo bonito rinde 80 barriles en ese orden de magnitud, ¿no? Un muy buen pozo ya está por encima de los 200, 300 barriles. Y pues los normalitos están pues ahí a 40, ¿no? 40 barriles o algo por el estilo. Y en una ocasión identificamos una arena que se veía con muy buena saturación, pero la arena era pequeña, era apenas 30, 40 pies. Y bueno, se completó, se fracturó, y el pozo comenzó produciendo alrededor de más de 1000 barriles, 1200 barriles. No, y sorpresas como esas las hay, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, cuando tú haces tu análisis de costos y financiero de una intervención de workover, y estás apuntando a que tu inversión se pague en unos 3 meses, 2 a 3 meses, ¿no? Invirtiendo probablemente, pues, no sé, por poner un número, $200,000, $300,000, y al final tienes una producción de esa naturaleza, pues Son buenas noticias para todos. Sí, en 3 semanas pagaste la inversión, ¿no? Hablando de inversiones, ¿cuánto crees que, en términos generales, digamos, estaría un servicio de registros a hoyo entubado? Bueno, depende de los mercados, ¿no? De dónde estés parado. O sea, si estás en Ecuador, en selva, si estás en campos marginales en Perú o en México, ¿no? Etcétera. Pero, digamos, para un pozo de unos 6.000 pies de profundidad, un registro, digamos, a lo largo de una zona de interés está en el orden de los $15,000, $18,000, ¿no? Costo global, ¿no? Eso a la final es algo referencial, pero a la final la inversión es mucho más baja que perforar un pozo nuevo, por ejemplo, o correr el riesgo de que un pozo nuevo no tenga los fluidos adecuados porque el nivel de saturación que uno espera porque no tomaste en pozos vecinos registros a hoyo entubado. Al final, comparado con perforar un pozo nuevo, aquí en Venezuela a veces la información de saturación la obtenemos es a partir de un pozo nuevo perforado, y eso al final tiene un alto riesgo. Sí, correcto. Y también depende de la tecnología que uses, ¿no? Porque, claro, también. Como en todo, si necesitas un Ferrari para ir a 300 kilómetros por hora, bueno, te costará más, ¿no? Si necesitas identificar únicamente tus zonas bypaseadas y monitorear tus saturaciones, bueno, tienes opciones tecnológicas que pues, en el rango de los precios que he mencionado, pues, puedes obtener una solución, ¿no? De manera muy somera, ¿podrías darnos una luz acerca de cuáles son las tecnologías tipo Ferrari que tienen a disposición ustedes actualmente? Bueno, o que hay en el mercado en general, ¿no? Porque es bueno ver todo el mercado, ¿no? Ok. Yo diría que, y también depende de la aplicación, porque si uno está necesitando evaluar un yacimiento, digamos,
complejo mineralógicamente y desde el punto de vista que ya estás en un hoyo entubado y no tienes mayor información porque no sacaste coronas, los recortes se perdieron o no los analizaron, etc. Y tienes ese background de que estás al frente de una situación compleja, entonces quizás ahí la mejor opción es irse hacia un servicio de espectroscopía avanzada, ¿no? Obtener todo el abanico de elementos y reconstruir minerales y también poder reconstruir saturación, ¿no? Sería una evaluación completa entonces ahí en ese caso, porque correcto, tendrías no solamente nivel de fluido, por lo que estoy entendiendo. Correcto. Ahora, si es que estás en un caso en donde pues estás en campo de desarrollo, ya conoces el campo, o la mineralogía no es complicada, desde el punto de vista que no es muy cambiante, etcétera, y si tu objetivo es pues identificar dónde están las zonas bypaseadas, no tanto, digamos, apuntar a la exactitud del dato, sino más bien abrir los ojos y esta y esta zona son las que pueden estar rindiendo y tirar para adelante. Entonces, pues, tecnologías como las que ofrecemos de medición neutrón-neutrón, neutrón-gamma, que se basan en principios de déficit de porosidad por la presencia de hidrocarburos, funcionan muy bien, ¿no? Y lo bueno de esta tecnología es que funcionan en todo un rango amplio de porosidades, ¿no? Desde 3-4% de porosidad y un rango amplio de salinidades, desde aguas completamente frescas hasta pues altas salinidades como podemos encontrar en la selva peruana o en algunas zonas de México, ¿no? Está muy bien. Esto me parece muy, muy interesante. Realmente Ahora, vale la pena siempre estar de la mano de un experto cuando uno tiene esta clase de dudas e interrogantes y conversar y hablar de las diversas opciones. ¿Cómo crees tú que está funcionando esa interacción cliente-proveedor de servicio a la hora de despejar esas dudas? ¿Los clientes se están informando previamente o recurren a ustedes para ver el abanico de opciones? Sí, así como hay todo un abanico de tecnologías y metodologías, también hay un abanico, digamos, de clientes desde el punto de vista de cómo operan y qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, y yo creo que un problema común que existe es que los clientes o los ingenieros y pues los geocientistas de las operadoras a veces van dejando de lado una problemática que existe y que hay que tenerla en cuenta y tenerla sobre la mesa en todo momento de la evaluación, es digamos, las diversas dificultades que hay en hueco intubado, ¿no? Porque tomar un registro a hueco abierto con sensores que, digamos, están específicamente diseñados para hueco abierto, están calibrados, y que proveen una data cuantitativa con muy buena certidumbre, es una historia diferente a la que puedas tener en hueco intubado, en donde prácticamente todos los sensores necesitan de mirar a través del revestimiento de acero, mirar a través de la zona anular, que pueda estar con cemento bueno, regular o malo, o ausente, ¿no? Y mirar en zonas que puedan tener un espesor de anular cambiante, porque
pues el agujero no estuvo en buen estado cuando se entubó, ¿no? Entonces, todas esas características le añaden complejidad al registro a hueco entubado. Entonces, las incertidumbres son mayores y muchos de estos clientes a veces se olvidan de que, pues, atender a un enfermo o a un paciente en hueco entubado es una navegación más difícil, ¿no? Sí, sí. Más, Es un reto, con más es un reto. incertidumbre. Y entonces, en la selección de la tecnología que quieras usar para evaluar un yacimiento a hoyo entubado, muchas veces está el kit del asunto, ¿no? Porque necesitas hacer bailar de la mano las condiciones del pozo y los objetivos con la tecnología que vayas a usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablábamos hace un momento de las buenas tecnologías de espectroscopía avanzada, sí, son excelentes tecnologías, pero tienen algunas limitaciones, como por ejemplo la profundidad de investigación. Estas tecnologías tienen una profundidad de investigación de alrededor de 7 pulgadas aproximadamente, ¿no? Y entonces, al hacer una profundidad de investigación más o menos pequeña, la influencia de la zona anular, ¿no?, a hueco entubado es fuerte. No podemos decir que no. Entonces, no es lo mismo registrar un pozo con cemento a uno sin cemento, o un pozo que esté engage y otro pozo que tenga, pues, un anular de 2 pulgadas de espesor, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser las herramientas de carbono-oxígeno, por ejemplo, son muy útiles porque identifican directamente los intervalos que tengas, ¿no?, abundancia de concentración de carbono, por ende hidrocarburos, y son muy útiles sobre todo cuando hay variación de hold-up, es decir, de la fracción de hidrocarburo que está dentro del hoyo, porque esa variación de hold-up te puede desviar en la interpretación. Entonces, si conoces esa fracción de hold-up, entonces puedes hacer una corrección, puedes hacer una interpretación valedera para llegar a buen final, ¿no? Entonces, una tecnología de carbono-oxígeno tiene esa ventaja de poder evaluar el hold-up que otras tecnologías no las tienen, pero cojea de cuando tienes un hidrocarburo muy liviano, ¿no? Digamos, un API mayor a 40, ya es problemático, porque provee el API el crudo muy ligero, provee una señal débil, y por lo tanto al final la incertidumbre aumenta y uno comienza a ver menos hidrocarburo del que realmente hay, ¿no? Y no hablemos, pues, de yacimientos con gas, porque ya simplemente carbono-oxígeno no sirve para un yacimiento con gas, ¿no? Hay otras tecnologías que sí son adecuadas. Lo importante, correcto, entonces es estar de la mano del proveedor de servicio para poder ver cuáles son los pozos candidatos óptimos para una tecnología disponible, poder seleccionar del abanico de tecnología disponible el que sea más óptimo. Correcto. Correcto. Entonces es necesario, bueno, como profesional,
¿no? Ir charlar con los clientes, revisar los objetivos, ver las condiciones del pozo y yacimiento, ver cómo es que se puede adquirir el mejor set de datos, ¿no? Con qué tecnología. Y si realmente, o sea, si uno, si uno pertenece a un proveedor de servicios y no tienes la tecnología adecuada para esas condiciones, pues lo mejor es decir, ¿sabes qué? No es el ambiente, no son las condiciones adecuadas y lo mejor sería tal cosa, ¿no? La amplia cantidad de proveedores de servicios tienen esa ética de siempre decir cuando no tienen la herramienta disponible, indicar que no, pues, porque saben que después si los resultados no son los esperados, luego no es difícil que vuelvan a llegar a ese operador a brindarle un servicio. Correcto. Pero ahí entra a veces en un punto importante que a veces, no sé si es tu percepción, pero por lo menos de este lado que tengo, digamos, experiencia como operador y la opinión de varios homólogos, queda mucho en la memoria cuando un servicio a hoyo entubado no da los resultados esperados. Y yo siempre converso con esos homólogos, pero es que nosotros también cuando corremos registros a Waterline, sabemos que en más de una ocasión los registros no nos han dado lo que nosotros esperamos porque no son las condiciones idóneas. No conocemos el agua de formación o hay bajo contraste de resistividad entre los hidrocarburos y el agua de formación y seguimos utilizando Waterline tranquilo y a veces cuando nos queda muchísimo en la memoria a veces no es que hace 12 años que yo tomé en aquel pozo y el carbón oxígeno no me dio los resultados, pero es que cada 6 meses corro unos registros a Waterline y no se obtiene la respuesta adecuada, cuesta mucho la interpretación y sigo confiando plenamente en mis registros a hoyo. Sí, correcto. Estás tocando un punto importante, ¿no? Porque yo creo que a ver, ¿cómo lo pondríamos? El peso que le vas a dar a una interpretación dada va a depender del grado de incertidumbre que tengas para finalmente, pues, plasmar decisiones en base a esa interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos referimos a los registros a hoyo abierto, como mencionas, pues no es lo mismo registrar un yacimiento en una zona en donde tengas 27% de porosidad y tengas una salinidad de 50.000 partes por millón y la arenisca es limpia y la matriz es homogénea, ¿no? Entonces ahí estás en un caso de libro en donde, como decimos nosotros, poquito resuelve la petrofísica y va a llegar a tener éxito, ¿no? Pero es importante, pues, reconocer las dificultades cuando uno está apartado o lejos de esas condiciones ideales. ¿Cómo puede ser que moviste de un reservorio de 27% de porosidad hacia uno de 10% de porosidad? Ahí la historia cambia completamente, ¿no? Realizar petrofísica con 10% de porosidad hay un rango bastante más alto de incertidumbre y por lo tanto las sorpresas, entre comillas, que tú mencionas pueden existir, ¿no? Yo una vez hice un análisis estadístico, ¿no? Con distribuciones normales para los inputs de una petrofísica tradicional. Me acuerdo que estaba armando alguna presentación para alguna conferencia
y le invertí bastante tiempo en ver realmente cuál es el grado de incertidumbre que uno tiene pues, al aplicar una fórmula X, ¿no?, de saturaciones, en base a los errores que uno podría tener en los datos de entrada, ¿no? Y uno se termina sorprendiendo porque en el mejor de los casos estás en un rango de incertidumbre de entre 10 y 20%, pero estoy hablando del mejor de los casos, cuando conoces muy bien todos los parámetros que están relacionados a una evaluación petrofísica, lo cual, como sabemos, muchas veces el petrofísico o el geocientista no tiene todos los datos a la mano, tiene que asumir datos en el camino, ¿no? Sí. Y en otras ocasiones, pues, digamos, cuando no conoces bien los datos de entrada y tienes un rango de incertidumbre más amplio, ya la incertidumbre que obtienes de tus cómputos de saturaciones, pues puede ser sorprendentemente mucho mayor. Estamos hablando de ya no 20%, sino más o menos 50, 70%, ¿no? Sí, correcto, que conduce totalmente a subestimar algunos intervalos que son prospectivos o a cañonear intervalos que lo que producen es alto. Entonces, muchas veces lo que sucede es que personal de las operadoras piensan que el registro lo va a resolver todo, ¿no? Y entonces después viene la especie de queja. Oh, este intervalo que abrimos salió diferente a lo que esperábamos, ¿no? Y en realidad sí, en efecto, puede ocurrir, y cuando algo así ocurre, es que hay algo en el modelo, hay algo en los datos que uno conoce que no está calzando con la realidad, ¿no? Y es muchas veces eso, o sea, tenemos que tratar de entender qué puede estar llevando a un comportamiento de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en hoyo entubado lo sucede, y en hoyo abierto también lo sucede, ¿no? O sea, todo depende de tratar de más bien tener una visión amplia y decir, ok, si sucedió eso, ¿qué puede ser? Puede ser integridad de cemento, puede ser que la evaluación petrofísica hoyo entubado quedó afectada por alguna condición ¿cómo se llama? Alguna condición de pozo o de deformación, ¿no? O que algún parámetro, como sucedió una vez en Colombia, un parámetro que fue entregado para el análisis petrofísico, al final era completamente diferente al real. Y entonces, pues obviamente, los datos equívocos que conducen a un resultado pues, que no es el que representa la realidad, ¿no? Mira, César, quisiera emplear algunos minutos para explicar un poquito cuáles son las opciones que uno tiene para evaluar o monitorear saturaciones a hoyo entubado, ¿te parece? No, pues, perfecto. Perfecto. Bueno, cuando uno está en ambientes de alta salinidad y una porosidad relativamente generosa, digamos más de 15% de porosidad, y con salinidades altas, más de 55.000 partes por millón, entonces puedes usar una tecnología que está presente desde los últimos 20 años, que son los pulsadores de neutrones. Los pulsadores de neutrones tienen una medida que se llama sigma,
sigma representa la capacidad de captura de neutrones de la roca, junto con sus fluidos, ¿no? ¿Cómo funciona? Las herramientas pulsadores de neutrones justamente hacen eso, hacen pulsar chorros, por llamarlo de una manera, de flujo de neutrones que parten de una fuente de electrones electrónica, y una vez que uno hace un pulso de neutrones, lo corta y la herramienta se pone a escuchar o a sentir cuántos neutrones regresan y cómo van regresando esos neutrones en el tiempo. ¿Ok? Así funciona una herramienta de este tipo. Y esta cantidad de neutrones que regresan en el tiempo a la herramienta, a los detectores, tiene una curva de decaimiento, y esa curva de decaimiento es más drástica o más plana en función de la capacidad de captura de neutrones de la roca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las formaciones con buena salinidad, ¿no? Areniscas con agua de formación con más de 55.000 partes por millón, tienen un buen contraste entre petróleo y agua. Y por ello puedes identificar cuáles son las que tienen pues hidrocarburo y cuáles son las que tienen agua. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esta tecnología se usa en ambientes en donde la salinidad no es alta o la porosidad no es suficientemente grande, entonces ahí es donde comenzamos a patinar, porque comenzamos a disminuir la sensibilidad que tiene la herramienta hacia una identificación positiva, ¿no? Hay que usar otra tecnología. Entonces, justamente cuando la salinidad no es alta, esa problemática sirvió para generar otro tipo de tecnologías que son las de carbono-oxígeno, en donde la herramienta ya no tiene una fluctuación de la sensibilidad en base a la salinidad, es completamente independiente de la salinidad, y más bien soy sensible directamente a la cantidad de átomos de carbono que hay en la roca. Ahora, el tema con las herramientas de carbono-oxígeno es que tienen una velocidad de registro lenta, toma mucho tiempo en la adquisición de los datos, ¿no? Registrar 1000 pies te puede demorar 25, 30, 35 horas. Y bueno, eso implica pues costos no solamente del servicio, sino también de la producción diferida, ¿no? Y estas tecnologías tienen también una profundidad de investigación que no es digamos, de las mejores, ¿no? Entonces, hay que compensar un poquito cómo están las condiciones de hoyo, si están buenas, si hay buena porosidad, pues podemos ir con esta tecnología. Luego están, digamos, yendo cronológicamente, aparecieron también más o menos a la par, o que las herramientas de carbono-oxígeno, aparecieron estas herramientas que pueden medir resistividad a través del hoyo entubado, ¿no? Son herramientas que tienen como electrodos que se pegan al casing y pueden inyectar corriente y corrientes muy fuertes, y una pequeña porción de esa corriente entra a la formación, y con ello se puede evaluar pues la resistividad de la formación. Las herramientas de este tipo tienen resultados
y funcionan en aquellos reservorios en donde, por ejemplo, digamos, a condiciones de hueco abierto, es fácil distinguir entre agua y petróleo con la resistividad, ¿no? O sea, es decir, cuando hay contraste, pero de nuevo, si tienes ambientes de baja porosidad y un bajo contraste de resistividades, ¿no? Como por ejemplo, pues un low resistivity pay, este tipo de tecnologías no te va a servir para poder brindar una solución. Eso me recuerda a una pregunta que te iba a hacer, José, disculpa ahí que te Adelante. José, te iba a preguntar acerca de lo que viene siendo la condición más hostil para el registro de carbono-oxígeno, ya que a veces el operador necesita conocer este parámetro. Ok, buena pregunta, César. Mira, con carbono-oxígeno, las condiciones más hostiles se darían con baja porosidad, hidrocarburo muy liviano y completamiento o completación, depende de dónde, en qué país estés, porque lo llaman de una manera u otra manera, complejo. Es decir, por ejemplo, doble tubular, o si tienes un scap liner, o a veces estás en condiciones de doble casing, o a veces un slotted liner, ¿no? Que pues puede brindar condiciones para las cuales la herramienta no ha sido completamente caracterizada, ¿no? Gracias, José. Sí, continuando. No, mira, con tu desarrollo histórico. Sí, entonces hemos hablado de los pulsadores de neutrones, hemos hablado de las herramientas carbono-oxígeno, hemos hablado de la herramienta de resistividad a hueco entubado, ¿no? Nos tocaría tocar las tecnologías de espectroscopía, ¿no? Estas tecnologías funcionan también con una fuente de neutrones, bombardean a la formación, uno obtiene como respuesta rayos gamma a partir de los choques inelásticos de los neutrones y también rayos gamma a partir de la captura de neutrones por parte de algunos átomos existentes en la roca con alta capacidad de captura. Entonces, ambos sets de rayos gamma, ¿no? los inelásticos y los de captura, generan, o digamos, vienen con todo un rango de energías, y a cuántas cuentas hay en función de la energía que tiene el rayo gamma, te crea todo un espectro, ¿no? Un espectro de rayos gamma versus energías. Entonces, por eso estas herramientas se les llama espectroscópicas, y se les dice espectroscópicas de avanzada porque hoy en día ya no solamente pueden identificar 5 o 7 elementos, sino más bien en el orden de los 15, 20 elementos, ¿no? Esas vendrían siendo las que demoran más tiempo en ser procesadas porque, digamos, tienen mucho más parámetros. No tanto, hoy en día no tanto, porque ya, digamos, la parte de identificación de los elementos se hace más o menos en forma automática con los softwares de análisis que hay, ¿sí? Y más bien se deja al intérprete la parte final, por llamarlo de una manera, en donde ajustas los modelos, computas saturaciones, importas algún dato de porosidad que necesitas para el análisis, porque muchas de estas herramientas no miden porosidad. Eso es un punto importante, porque a veces estás en un pozo, ya sea viejo o en una zona que no tiene datos, y como no miden porosidad, en
en tu programa de trabajo vas a tener que añadir la adquisición de una porosidad hoy entubada, ¿no? Pero bueno, pero al margen de eso, tienes todo este abanico de elementos que mides, reconstruyes minerales, estos minerales se reconstruyen digamos, con minimización de errores de acuerdo pues, a los pesos y cantidades de elementos que se usan para cada mineral. Y al final puedes computar cuánto carbono inorgánico tengo presente en la roca. Pero como yo estoy midiendo el carbono total, si yo tengo una cantidad de carbono inorgánico y tengo el carbono total, puedo saber cuánto carbono orgánico tengo. Y con ese carbono orgánico, computar saturaciones, ¿no? Entonces, en los yacimientos convencionales es más o menos directo. En los yacimientos no convencionales no, porque tienes algunas fuentes adicionales de carbono orgánico, ¿no? Como por el querógeno o puede haber bitumen, etc. Bueno, estas tecnologías, si bien son muy completas, como mencionábamos al comienzo de la conversación, tienen una profundidad de investigación somera. Eso es una desventaja, una limitación, y digamos, sufren cuando estás tratando de hacer una identificación en condiciones de doble tubular, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O cuando el anular del hoyo entubado está, pues, con condiciones cambiantes, ¿no? Ya sea sin cemento, cemento parcial, a veces tienes agua en el anular, a veces tienes hidrocarburo en el anular, entonces te pueden variar en gran medida los resultados. Y otra tecnología es la que también mencioné más o menos al comienzo de la conversación, son las herramientas que miden la porosidad y la saturación en función de también bombardeo de neutrones, y censas la población de rayos gamma que se generan a raíz de este bombardeo, y censas a su vez la población de neutrones. Estos dos datos, ¿no? O sea, gamas obtenidos a raíz del bombardeo de neutrones y neutrones obtenidos a raíz, ya neutrones de baja energía obtenidos a raíz del bombardeo de neutrones de alta energía, brindan información de índice de hidrógeno, ¿no? Que se puede derivar en porosidad, tipo porosidad neutrónica, y brindan información de la densidad de la roca. Bueno, ambos componentes de información se pueden analizar en simultáneo, y es lo que se hace en estas tecnologías, para determinar el déficit de porosidad que es causado por la presencia del hidrocarburo. Es decir, si yo estoy registrando una zona con agua, ya sea arenisca o ya sea una arcilla, pero hay agua asociada en las arcillas, y tengo la herramienta normalizada en estas zonas que conozco que tiene agua, entonces yo puedo lograr que unas porosidades que computa la herramienta tengan una superposición casi perfecta. Y cuando entro a las zonas de hidrocarburo, voy a ver un déficit de porosidad. Y estas herramientas están caracterizadas están caracterizadas en laboratorio para poder transformar el déficit que existe, ¿no? que lo mides en cierta profundidad,
respecto, o mejor dicho, el déficit que estás midiendo, junto con la porosidad que también mides con la tecnología, y inputs como el API del crudo y la salinidad de la formación, para poder transformarlo a saturaciones. O mejor dicho, si lo digo de otra manera, la saturación a cada profundidad va a depender de qué porosidad tengo, cuál es mi API, cuál es mi salinidad y cuál es mi déficit de estas porosidades especiales que se computan en este tipo de tecnologías, ¿no? Debería Entonces, ser óptima en yacimientos de crudo liviano y gas. Correcto. Entonces, con este tipo de tecnología tienes un rango de operación bien amplio, ¿no? Como mencioné también al comienzo, puedes operar en ambientes salinos, ambientes de poca salinidad, aguas frescas. Y algo muy importante y distintivo de esta tecnología es que rinde resultados en yacimientos de baja porosidad. Y ahora, muchos se preguntarán, ¿y por qué? ¿No? Si clásicamente, por ejemplo, si estoy a hoyo abierto y tengo pues medidas de densidad, neutrón, resistividad, rayos gamma, etcétera, y quiero hacer una petrofísica clásica, ¿por qué al ir reduciendo la porosidad ya me aumenta la incertidumbre? Y eso es porque los rangos de incertidumbre de cada medida que estás incorporando en el análisis son fijos. Y a medida que, fijos relativamente hablando, ¿no? En realidad no son fijos, pero relativamente hablando son más o menos constantes. Y a medida que voy reduciendo la incertidumbre, reduciendo la porosidad, lo que sucede es que esos rangos de incertidumbre de cada input hacen que el output tenga una incertidumbre grande. Pero en esta tecnología de hoyo intubado, de neutrón y neutrón gamma, es interesante porque como no mido en forma absoluta cada uno de los inputs, sino lo que estoy midiendo es ese déficit y lo mido en forma directa, o sea, tengo sensibilidad directa a ese déficit, entonces puedo ir hacia porosidades más bajas con éxito. No sé si me explico, es un tema un poquito difícil de ilustrar con palabras, ¿no? Pero es mediante esos símiles y esas que estás empleando es relativo, o sea, de que sí se puede digerir de que estás en contraposición con la evaluación convencional, que más bien en este caso, en ese rango de bajas porosidades puedes maximizar la respuesta justamente porque estás viendo es déficit de porosidad. Correcto. Para convertir a saturación. Correcto. Y ya no estás en el caso en donde mezclas, ¿no?, diferentes mediciones con diferentes tecnologías. Sí, cada sensor midió a diferente profundidad en diferentes momentos y todo eso lo combinas y obviamente tiene un rango de incertidumbre un poco más grande, ¿no? Acá todos los sensores están alineados hacia el volumen que uno está investigando y miden en el mismo momento y además tienes esta sensibilidad pues directa a ese déficit, ¿no? Entonces eso ayuda, ¿no? No digo que sea inocuo o la panacea, la panacea, ¿no? Pero las condiciones de baja porosidad son duras para el registro Guaraní, por eso muchas ocasiones el petróleo es bypaseado, porque si además
a las condiciones normales de esa baja porosidad le tenemos que tienes alta saturación de agua no móvil, que en muchas ocasiones pasa en eso, entonces eso te baja la resistividad y por eso es que hay muchas oportunidades en yacimientos no convencionales de areniscas apretadas de petróleo y gas que en el pasado fueron subestimadas, porque son condiciones hostiles ya incluso en Guaraní. Y que tengas una oportunidad de tomar nuevos datos, y si además esos eran pozos viejos, por ejemplo, aquí mucho en la cuenca del lago de Maracaibo pasó eso con una campaña en los años 80 a profundizar mucho, y entonces tenemos todas esas condiciones hostiles más registros viejos o antiguos. Entonces, tener la oportunidad de capturar nuevos datos es muy importante. Correcto, correcto. Has dado un punto muy importante que aprovecho, digamos, el tema. Usualmente en hueco entubado, pues no lo tienes como input, ¿sí? Que es el tamaño de grano y la cantidad de agua irreductible que tienes asociado pues, al volumen total de roca que estás analizando, ¿no? Entonces, en general, digamos, para los que nos están escuchando y, digamos, si son más o menos nuevos en la petrofísica, realmente lo que uno tiene que considerar es que tienes un volumen de fluidos móviles, que pueden ser agua o petróleo o gas, ¿ok? Ese es un primer volumen. Tienes un volumen de agua adherida. Digo agua porque por lo general la roca tiene una mojabilidad hacia el agua, ¿no? Agua adherida, y este volumen puede ser chico o puede ser grande dependiendo de la calidad de roca, dependiendo del tamaño de grano. Entonces, muy importante para todos los geocientistas que van a estar evaluando yacimientos, muy importante tratar de capturar el tamaño de grano cuando van perforando los pozos, cuando van analizando los cuttings, que en los matlogs se estipule, ¿no? Tengo tanto porcentaje de grano medio, tengo tanto porcentaje de grano fino, etcétera. Aunque sea ese dato proporcionado cada 10 pies, cada 20 pies, es una gran ayuda, porque puedes ir visualizando y por lo tanto afinando parámetros o parámetros que están relacionados al agua irreductible. Y que es un parámetro que no lo vas a obtener con ningún registro a hoyo entubado, ¿no? Y eso lo vas a introducir en tu análisis petrofísico ya global para la respuesta final, ¿no? Buenísimo. Es importante entonces, creo que para finalizar, por lo menos siempre pienso que hay que generar una base de datos robusta donde uno disponga de toda la información disponible posible, incluyendo registros de cementación, datos de producción, registros PLT. De esa base de datos que uno tenga bien robustas, en general, ¿cuáles son los datos que ustedes estarían solicitando a los operadores para generar la mejor respuesta posible? Te pregunto porque en algunas condiciones algunos operadores tienen una falsa premisa de no darle al proveedor de servicio a entubado todos los datos disponibles. Entonces, ¿qué estarían requiriendo ustedes y cómo sería esa retroalimentación operador, empresa de servicio para generar la mejor respuesta posible? Sí, yo pienso que esa relación operador-empresa de servicios tiene que ser una relación de cooperación. Muchas veces ocurre que hay una posición
de reserva, ¿no? Es decir, vamos a intervenir este pozo, solamente te voy a dar un rayo gamma, un gamma ray de correlación, tú tomas tus datos, analizas qué cosa es lo que hay en el pozo, vienes con la respuesta y veremos si funciona tu tecnología o no, ¿no? Y yo pienso que esa postura no es la idónea porque hay muchas características y condiciones que pueden influenciar en cómo uno arma el modelo que uno esté pues, analizando para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, los petrofísicos que ya tienen recorrido estarán de acuerdo conmigo en que si tú complementas los datos que estás usando para hacer un análisis petrofísico, los complementas con información como conocimiento local, información como datos de producción, información como lo que veníamos hablando hace un ratito, la calidad de roca en los diferentes horizontes. Muchas veces uno puede tener una condición de tipos de arcilla que van cambiando a lo largo de la profundidad. Esa información también es útil, etcétera. Podrás, pues, llegar a un mejor modelo o podrás ir ajustando ciertos parámetros que se ajusten a esas condiciones o a ese conocimiento local, ¿no? No hay petrofísica, como uno de mis colegas siempre menciona con bastante aspereza hacia las compañías operadoras, hacia los clientes. No hay petrofísica que no use conocimiento local, ¿no? O en otras palabras, no existe la petrofísica plug and play, ¿no? Porque realmente, desafortunadamente, entre comillas, en el camino los petrofísicos tenemos que ir asumiendo parámetros y esa suposición de parámetros, ¿no? Tal valor para tal cosa, tal otro valor para tal cosa, se hace con criterio. Y el criterio viene del conocimiento local, ¿no? No es que el petrofísico diga, no, aquí sabes que hoy día es viernes y le voy a poner este parámetro, ¿no? No, o sea, uno trata de adecuar el parámetro a la condición, ¿no? Local que uno tiene. Entonces, y además, cotejado con producción, cotejado con experiencia, cotejado con campos vecinos, con yacimientos vecinos, con información de núcleo. Por eso a la final, si uno normalmente en su evaluación a hoyo desnudo utiliza todo el conocimiento disponible de todos los datos disponibles, si es un intérprete integral, no podemos aspirar que el intérprete a hoyo entubado haga un trabajo superior al que nosotros hacemos, solamente dándole los datos más limitados que tengamos a mano. Deberíamos cooperar, trabajar hermanamente en una relación de confianza. Correcto, correcto. Por ejemplo, hace no mucho estuve trabajando en un yacimiento de gas, ¿ya? Areniscas arcillosas, y este yacimiento de gas, en todo el espesor, tiene la zona superior, tiene una tendencia a tener altas radioactividades, ¿no? De rayos gamma naturales, en los últimos 30, 50 pies, ¿no? Todo el paquete es como digamos, de 150 pies, pero en los últimos de 30, 50 pies hay una tendencia marcada de incremento de radioactividad con los rayos gamma. Entonces, si uno ahí puede decir, bueno, acá hay dos opciones.
tengo un incremento de arcillosidad hacia el tope, o la otra opción podría ser, tengo un incremento de minerales radioactivos hacia el tope. Minerales radioactivos que no necesariamente están contribuyendo en el volumen de arcilla, ¿no? Y si es este segundo el caso, entonces voy a tener un reservorio de óptimas calidades a pesar de tener una radioactividad alta, ¿no? Yeah. Y en este caso en particular estábamos analizando este reservorio porque ya la estructura con gas es, bueno, ya está confinada, ¿no? Obviamente, es un anticlinal de 4 lados y ya el contacto pues va subiendo, y lo que te queda, digamos, como volumen in place es esa parte última, ¿no?, del yacimiento, que justamente es la que tiene esta incertidumbre mineralógica. Y desafortunadamente pues es un reservorio antiguo, los datos son antiguos, no hay ni espectroscopía ni resonancia magnética que a uno lo puedan apoyar a resolver esta duda, ¿no? Y entonces, bueno, toca ver los datos a hoyo entubado y los datos a hoyo abierto existentes con ojos de albergar una opción y albergar la otra opción, y tratar de ver cómo es la respuesta en este caso, digamos, de algunas de las medidas de hoyo abierto, como el densidad y el neutrón, cómo es la respuesta en las zonas de gas a pesar de que se ve una radioactividad alta en el gamma ray natural, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión de que en efecto este reservorio tiene que tener una carga de minerales radioactivos hacia el tope, ¿no? Feldespatos potásicos o cosas de ese estilo, que pues están alterando a la reactividad natural, ¿no? Y entre una opción y la otra opción, pues pueden haber varios billones de pies cúbicos de diferencia, ¿no? Entonces es importante entender cuál es el impacto que uno como petrofísico al final va a aportar en la cuantificación de los volúmenes y reservas, ¿no? Qué buen ejemplo, José. Qué buen ejemplo. El fruto de tanta experiencia que has acumulado. Qué bien. Bueno, José, realmente ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Tu experiencia es inspiradora. Por favor, si tienes unas palabras de despedida para todos los que atentamente han seguido tu disertación, estaré compartiendo tus contactos tanto en la descripción del video como en la columna de comentarios, para que los que tengan alguna otra duda puedan comunicarse contigo, plantear mesas de trabajo que permitan llevar a práctica todo lo que hemos conversado el día de hoy. Claro que sí. Bueno, los que estén interesados digamos, de hacerme cualquier consulta en evaluaciones de hoyo entubado, bueno, y también de hoyo abierto, pues también mi experiencia es amplia en hoyo abierto, me pueden escribir a J.A. Vázquez, la primera con S, la última con Z, @exentechnology.com. Exent con X y technology tal como suena y se escribe en inglés. Y digamos, como mensaje último, creo que vale la pena mencionar o decir que uno como geocientista que va a analizar un yacimiento X,
uno debe abordar ese yacimiento sin prejuicios, debe abordarlo, digamos, abriendo las posibilidades interpretativas que puedan haber sobre ese yacimiento, y pues y cuando la realidad nos diga que hay algo diferente a lo que estamos obteniendo, entonces estén por seguros de que es porque hay algún parámetro, algún pedazo de información que no se está contemplando en el modelo que uno ha armado, ¿no? Entonces, más allá de darle la espalda a la tecnología, es resiliencia y tratar de entender qué cosa es lo que pueda estar sucediendo en el caso especial que uno esté trabajando. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Estén atentos para que estén pendientes. Pueden suscribir al canal para que cada vez que dispongamos de expertos de esta trayectoria como José, puedan observarlo. Muchas gracias. No, de nada, César. Gracias por el espacio y saludos a todos. Hasta luego. Deja un like y suscríbete al canal para que seamos el aula virtual más grande en Petrofísica.